buenos días. Vamos a dar inicio a este evento. Nos da mucho gusto ver la asistencia que hay hoy en este Teatro de la Ciudad, porque así demostramos una vez más que la sociedad mexicana tiene voz y que sabe hacerla oír. Saludamos la presencia de los senadores y diputados sensibles al sentir ciudadano. Saludamos a la diputada Luisa María Alcalde, al diputado Fernando Belaunzarán, a la diputada Purificación Carpinteiro, al diputado Carlos Angulo, a la senadora Dolores Padierna, al senador Manuel Camacho Solís, y a la diputada Verónica Sada. A la senadora Laura Rojas, que también nos acompaña. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por estar aquí con nosotros. A Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. A Amaru Chávez, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Al poeta Javier Sicilia. Al padre Miguel Concha. A José Luis Caballero. Al senador Ernesto Rufo. Al senador Alejandro Encinas. A Alfredo Figueroa. A Beatriz Solís. Y al senador Javier Corral. Saludamos a la diputada Aliet Mariana Bautista Bravo y todas las personas que están en la mesa son los convocantes de este frente. Un saludo también a Porfirio Muñoz Ledo, que nos acompaña. Muchas gracias. Seguramente se me van muchos porque yo no veo bien desde aquí. Pero bueno. A Fernández Noroña, aquí presente también. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pablo Gómez también está aquí acompañándonos. Muchas gracias. Bien.
también a todas las demás personas que nos acompañan y a todos los ciudadanos que les importa este tema. Estamos aquí para decirle al presidente de la República que con la iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones que presentó al Senado, atenta contra el avance que significó la reforma constitucional del año pasado y que modificó los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 para consagrar al fin la larga lucha de la sociedad mexicana por unos medios de comunicación democráticos. A su llegada a la presidencia, Peña Nieto se colocó al frente de esta lucha y se hizo defensor de históricas aspiraciones ciudadanas para las telecomunicaciones. 9 meses después de haberse promulgado dicha reforma constitucional y al tener ya su reforma fiscal y energética negociada con la oposición, nos muestra finalmente los intereses para los que trabaja. Su iniciativa traiciona los 6 objetivos principales establecidos en la Constitución: la competencia efectiva, la convergencia plena para que todos puedan tener las mismas condiciones de participación, la eliminación del control gubernamental en la vigilancia de los contenidos, la creación de un órgano constitucional autónomo capaz de regular a los mastodontes de las comunicaciones, el fortalecimiento de los medios públicos de uso social, indígena y comunitario, que son los únicos capaces de ofrecer un contrapeso al universo del lucro privado. Y sobre todo, en esta iniciativa, alarma la gran ausencia de una ley que considere a la radiodifusión como un servicio público de interés general, como lo establece el artículo 6, fracción 3, apartado B de nuestra Constitución, donde el Estado se obliga a garantizar que este servicio sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional. En esta iniciativa de Peña Nieto se les olvidó por completo la función social de la radiodifusión. Contra esta traición y desdén a la Constitución ya han surgido diversas voces ciudadanas que desde aquí saludamos. Nosotros estamos anunciando la constitución de un frente por la comunicación democrática para exigir al Senado que rechace la iniciativa Peña Televisa y se tome en cuenta la iniciativa ciudadana que presentó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, y que avalaron 18 senadores de distintos partidos. Le doy la palabra a José Luis Caballero, director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco enormemente al senador Javier Corral la invitación a compartir esta mañana alguna reflexión sobre este tema cuya coyuntura nos permite, y ese es mi punto de vista, voltear de nueva cuenta a lo más importante del constitucionalismo mexicano comparado y de los derechos humanos. A mí me gustaría ver lo que está pasando con esta iniciativa de reforma reglamentaria, legal, inconstitucional, como una
gran oportunidad, parece lugar común, pero yo creo que sí es una gran oportunidad de renovación constitucional en México. Una gran oportunidad de repensar y entender de cara a qué estamos cuando hablamos de derecho constitucional mexicano y de defensa de los derechos humanos. 4 ejes que me parecen muy importantes de atender en relación con esta lucha que da este frente de cara a la defensa de los derechos. El primero, ya voy a retomar algunas ideas que di hace algunos días. El primero, me parece que estamos frente a la posibilidad de hacer realmente vigente la reforma constitucional de derechos humanos que nos dimos en junio de 2011. El tema no es solo la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que es muy importante, desde luego, a eso estamos aquí, artículos 6 y 7, sino que esa reforma contiene derechos fundamentales, derechos de las audiencias, derechos de ejercicio colectivo, derecho a la información, derecho a la intimidad, derecho a la protección de datos. Y estos derechos en México ahora, al menos desde hace 3 años casi ya, se tienen que leer en relación con el artículo 1 de la Constitución. No fue una reforma en el papel, ni una reforma de buenas intenciones, sino que se trata de una reforma que estipula, que mandata un test de derechos humanos y un test de constitucionalidad que no está a disposición de los operadores jurídicos ni del legislador, sino que es obligatorio. De esta manera, el legislador tiene 3 obligaciones que nosotros tenemos que enfocar y recordarle y hacérselo patente. La primera, que tiene que hacer interpretación conforme de toda la legislación con el contenido constitucional y los estándares más altos del derecho internacional para cualquier regulación. En segundo lugar, que habiendo hecho este ejercicio, tiene que respetar ese contenido. No se puede rebajar a la Constitución en un estándar mínimo de derechos y un contenido esencial, como ya lo ha dicho la Suprema Corte, incluso en fechas muy recientes. Y en tercer lugar, cualquier legislación que pretenda normar a la Constitución debe observar principios fundamentales como el principio pro persona o el principio de progresividad que están en el artículo 1 en sus 3 primeros párrafos. La Corte, además, la Suprema Corte ha dicho en este sentido 2 cosas muy importantes. Este ejercicio lo tienen que hacer todos los operadores jurídicos nacionales, tanto en este caso los legisladores como también el órgano garante de la Constitución que está establecido en estas disposiciones y que se llama Instituto Federal de Telecomunicaciones. Me parece que es indispensable, además de encontrar esta articulación de los artículos 6 y 7 con el artículo 1, de defender este marco normativo constitucional y de los tratados incorporados al orden constitucional, una gran oportunidad para documentar estos derechos sustantivos de los que tanto se ha estado hablando en las últimas fechas y que se encuentran vulnerados en esta iniciativa, claramente vulnerados de cara a la Constitución. 2 grandes tipos de derechos: los derechos de las audiencias en el acceso a la información, y que tienen que ser absolutamente protegidas por el legislador, y además recordándoselo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene competencia claramente para el tema de la regulación asimétrica de agentes económicos preponderantes. Y además los derechos concernientes a la intimidad. Me parece inadmisible, de verdad, que la iniciativa tenga el tema de la geolocalización sin intervención judicial. Se acaban de presentar ya acciones de inconstitucionalidad al respecto. Me parece inadmisible que la iniciativa tenga bloqueo de señales por razones de seguridad. Me parece inadmisible que la iniciativa
tenga también todo el tema de la retención de datos personales, que no se sostiene pues ni en el derecho internacional ni en el derecho comparado. Hace muy poco, apenas unos días, el Tribunal de Justicia, el famoso de Luxemburgo, de la Unión Europea, paró una directiva, una directiva 2006, sobre retención de datos, que estaba obligando a las compañías a colectar, retener y compartir datos sobre llamadas, mensajes de texto, correos y acceso a Internet. Y el Tribunal de Luxemburgo dijo, esto no puede ser, porque está atentando con el derecho a la intimidad. En todos los espacios del derecho comparado internacional, estos derechos están potencializando y defendiendo para que no sean a disposición de los regímenes autoritarios. Yo creo que esta es una gran oportunidad también de defender estos derechos sustantivos. El tercer aspecto es en relación con el órgano garante. El órgano garante, que es un órgano autónomo, constitucional autónomo. Nosotros en México hicimos una serie de reformas a partir de los años 90, este tema de los órganos constitucionales autónomos, y empezamos a generarlos, y en las últimas reformas pues hay una profusión de este tipo de organismos. Y hemos pensado en el diseño constitucional mexicano que este tipo de organismos pues tienen una adscripción directa al Estado, desde luego, con muchos recursos e independencia de los poderes, especialmente del Ejecutivo. Pero yo creo que estamos ante una clara oportunidad de poner el dedo en un tema fundamental si queremos que estos órganos constitucionales autónomos transiten bien, que es el tema de su extensión horizontal con respecto a la Constitución y el tema de que ellos están obligados tanto a no permitir que la ley rebaje sus competencias como a hacer una interpretación de los preceptos constitucionales. Son órganos garantes en toda la extensión de la palabra y en un sentido interpretativo. Porque el imaginario mexicano pareciera que como la Constitución a veces sigue siendo un documento político y no normativo, que es lo que tenemos que encargar de demostrar que no es así, que también estos organismos estarían a merced de lo que la ley les deje. Y si las competencias en el caso concreto se van a Gobernación o se van a la Profeco, no importa. Se dice que son independientes, pero si el Ejecutivo, por vía de legislación, les quita competencias, no importaría. Esto no es disponible. Es un órgano, repito, garante de los derechos en la Constitución. Y eso yo creo que es un reto y una oportunidad que tenemos para devolver a estos organismos una autonomía que han ido perdiendo paso a paso. Y el otro aspecto, además de la vuelta al artículo primero, de revisar los derechos sustantivos, de refrendar el compromiso y entender de qué se trata los órganos garantes de los derechos, como es en su papel de órganos constitucionales autónomos, tiene que ver, me parece a mí, con nuestra propia aproximación a la Constitución y a los derechos humanos. Hay un caso muy interesante que acaba de resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace unos días, el caso Alibux contra Surinam. Y ahí la Corte Interamericana y el juez mexicano Eduardo Ferrer Magregor, especialmente, decían que como parte sustantiva, como un elemento, como un derecho sustantivo, está el derecho a la protección de los derechos y el derecho a la garantía de los derechos. Y este tema me lleva a recordarnos a todos que no basta solamente entender una derivación legal de los derechos humanos, sino que la Constitución tiene una dimensión, digamos, horizontal, completa, englobante, extendida, y que eso se refiere a tres cosas. Una, que hay un contenido constitucional que no puede ser rebajado por los operadores jurídicos y que no está a su disposición, sino que tiene que ser interpretado. Dos, que la regulación de desarrollo tiene que ampliar este contenido y no restringirlo tramposamente. Y tres, que esa dimensión sustantiva de contenido horizontal implica un organismo que tiene que garantizar ese ejercicio
y esos derechos no someterse al legislador. Esa es la dimensión horizontal completa, englobante de la Constitución. Y eso yo pienso que tiene que servir como una oportunidad para recuperar a la Constitución como un elemento de veras normativo, no solamente político. Nos tiene que ayudar a entender que hay una dimensión de constitucionalidad que está ahí y que no está a merced de una derivación normativa, que también ha sido, digamos, un tema que ha cruzado el orden jurídico mexicano con respecto a la jerarquía normativa. Es decir, no hay un grosor en la Constitución, sino todo se puede vaciar a través de leyes. Estamos acostumbrados a estos vaciamientos que hacen que la Constitución esté absolutamente disponible para lo que sea. Yo he dicho que si dejamos pasar esta iniciativa, los términos que vienen, estamos permitiendo el vaciamiento del contenido normativo de la Constitución por vía legal. Y este tiene que ser un mensaje clarísimo. La Constitución tiene un contenido integrado, visible, claro, que no admite reducción y que no es disponible para los operadores jurídicos, y que eso lo tenemos que entender la sociedad. Esa es una primera cuestión. Y la segunda, para concluir, decía el senador Javier Lozano, creo ayer o antier, que ¿por qué tanta laraca por una iniciativa? Que había que esperar a lo que el Congreso decidiera. Yo creo que detrás de esta idea hay un mensaje tremendo, y es que la Constitución no es para nosotros, no es para la ciudadanía, y que no tenemos por qué ver, evaluar y calificar una iniciativa del Ejecutivo, y que no tendríamos por qué ver, evaluar y dar un mensaje y una orientación a nuestros representantes. Estas cuestiones de constitucionalidad son indisponibles para el legislador ordinario y tenemos que estar vigilantes en esto. Si me parece que hay incluso cuestiones que son indisponibles para el órgano reformador de la Constitución, como los derechos fundamentales, como los principios básicos del Estado constitucional, como la propiedad de la nación sobre sus bienes patrimoniales como el petróleo, pues con mayor razón para el legislador ordinario. Esas serían las 4 cuestiones de oportunidad jurídica que yo veo en este movimiento y en este frente. Tenemos frente a nosotros la oportunidad de ejercer el derecho a defender nuestros derechos, a ver la Constitución, a vernos en la Constitución y a recordarle al Congreso cuáles son sus obligaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a José Luis Caballero por sus palabras. También tenemos con nosotros a la diputada Laida Sansores. Senadora Laida Sansores. El gran problema de la reforma democrática de los medios de comunicación es que tiene muy pocos medios para dar a conocer sus contenidos. La prensa escrita sigue siendo el espacio de mayor libertad, pero en la radio los foros son todavía muy escasos, mientras la televisión sigue en su papel de ocultar la información. Nunca como ahora está firme el acuerdo de las televisoras con el poder para ignorar y borrar la exigencia de las miles de víctimas de la violencia en México. Ya todo está en paz, ya no pasa nada. Ya son tan eficaces que para mover a México nos anuncian que hicieron 4 reformas a la vez. Con mucho afecto cedemos la palabra al poeta Javier Sicilia. Y si quiere pasar al podio, Buenos días. Ya que Sofi volvió a evocar un tema que nos quieren ocultar, que sigue aumentando, yo quisiera pedir un minuto de silencio por las víctimas, los desaparecidos, que ya son 100,000.
350,000 desplazados. Gracias. El mundo nace cuando dos se besan, gota de luz de entrañas transparentes y las leyes comidas de ratones, las rejas de los bancos y las cárceles, las rejas de papel, las alambradas, los timbres y las púas y los pinchos, el sermón monocorde de las armas, el escorpión meloso y con bonete, el jefe, el tiburón, el arquitecto del porvenir, las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres, al hombre de sí mismo, se derrumban por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida. He empezado mi intervención con estos versos hermosos y terribles de Piedra de Sol, de Octavio Paz, no solo porque este año celebramos el centenario de su nacimiento, sino en primer lugar porque en ellos, escritos en los años 50, Octavio Paz da cuenta del horror del poder, que es un cerco a la vida y a su expresión social, la democracia. Da cuenta también de que la única manera de romperlo es amar, entregarse, abrirse a los otros. En segundo lugar, porque ese poder que a lo largo de inmensas luchas hemos tratado de romper, no deja de rehacerse para acercarnos, amordazarnos, someternos. Desde el sexenio pasado, la violencia, que es la expresión más perversa del poder, se ha enseñado con nuestro país. La inmensa corrupción del Estado y el crimen organizado, que guardan entre sí profundos e intrincados vínculos, es su causa. Contra ellos, las organizaciones sociales, con el amor del que habla el poema de Paz, hemos resistido y trazado una ruta de reformas que necesita el Estado para sacar al país de ese horror. Una de ellas es la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, que retoma las demandas del sexto punto del pacto que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad leyó el 8 de mayo de 2011 y por las que en 2012 luchó el movimiento Yo Soy 132. Dichas reformas, como lo ha señalado Javier Corral, responde ante una manera todavía tímida a ellas al definir a la radio, la televisión y las telecomunicaciones como servicios públicos, al favorecer una competencia efectiva en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, al ensanchar las libertades de expresión y de información, al eliminar de las facultades del presidente de la República el otorgamiento de las señalé a tres que me tocan profundamente porque atentan de una manera brutal contra el gobierno de la gente, que es el sentido que guarda la palabra democracia. Primero, contra la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la iniciativa de ley de Enrique Peña Nieto, en un acto de control autoritario y ajeno
a la vida civil, le otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Gobernación la facultad no solo para interpretar esa ley en el ámbito de su competencia y formular recomendaciones que considere pertinentes, no vinculantes al programa anual de trabajo del Instituto, sino que además pretende que ese mismo instituto atienda de manera excepcional y cuando exista urgencia asuntos en los que el Ejecutivo Federal tenga interés, sin determinar los criterios para calificar la urgencia. Así se han podrido todas las instituciones civiles que hemos tenido, como el IFE, y si seguimos por este camino van a reventar también, a podrir la Comisión de Ley de Atención a Víctimas. Segundo, contra los derechos civiles, esa iniciativa otorga a las instancias de seguridad, es decir, al CISEN, a la Policía Federal, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, entre otras, la facultad de obtener información de los concesionarios para localizar en tiempo real cualquier dispositivo de comunicación que sirva a sus labores de producción de inteligencia, sin que medie orden judicial y sin establecer protocolos que eviten la violación a los derechos humanos y civiles. A petición de esas autoridades, dicha iniciativa obliga también a los concesionarios a bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicación en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional. Tercero, contra la equidad y el derecho al uso social de los medios, dicha iniciativa obliga a los solicitantes a contar no solo con una capacidad financiera no especificada, sino también técnica, operativa y de ingresos tampoco especificada. Esta obligatoriedad deja por lo mismo fuera de la vida de los medios a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas y a las organizaciones sociales. Estos tres puntos bastan para poner en evidencia el carácter autoritario, monopólico y regresivo de esa iniciativa. Basta también para hacer un llamado ciudadano a no dejarla pasar. Si la dejamos pasar, estamos siendo cómplices una vez más de la barbarie y habremos aceptado una vez más que el Estado continúe haciendo del gobierno el administrador no de la democracia y de la vida ciudadana, sino como hasta ahora lo han sido los gobiernos, los administradores de la violencia, de la desgracia, del crimen y del horror. Entonces México no se habrá, como señalaba Octavio Paz, transfigurado, será, para continuación de nuestra desgracia, el país de las leyes carcomidas de ratones, el de las rejas, los bancos y las cárceles, el de las púas y los pinchos, y el de los sermones monocordes, de las armas y del crimen. Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés y liberar a los presos de las autodefensas. Muchas gracias. Muchos nos estamos preguntando por qué el Congreso aprobó una reforma constitucional de avanzada en esta materia y luego Peña Nieto envía esta iniciativa en sentido opuesto. La respuesta es sencilla. Esta iniciativa favorece a Televisa y Televisa le aporta al presidente un servicio estratégico al mantener en sus casas a la ciudadanía mientras se pretende entregar al capital privado el patrimonio energético de todos los mexicanos. Nos da gusto ceder la palabra a Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Le pedimos que se acerque y pase a todos. Gracias. Buenos días a todos, me da un gran gusto estar el día de hoy con gente tan importante que se ha identificado con la lucha social. Y voy a comenzar haciendo una remembranza de lo que sucedió apenas hace 8 días.
el Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Senadores, invita a un foro sobre la reforma secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión. Un foro de 3 días apenas, en el que su servidor fue invitado y después regañado. Y todo por decir que asistía a esa reunión, a un foro más, a los que se han convocado desde hace más de 30 años, en donde a la sociedad se nos oye, pero no se nos escucha. Y en donde señalaba que era muy importante que si la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión tiene un componente importante de competencia, se entendiera que no es solo la competencia entre los grandes operadores lo que va a resolver los problemas que estos grandes mercados tienen en este momento. No porque haya una licitación de 2 nuevas cadenas de televisión o porque el Instituto de Telecomunicaciones haya impuesto medidas asimétricas, como se dice, a las 2 grandes corporaciones de televisión y de telefonía, con eso se va a resolver el problema de la concentración. No por ello vamos a tener transmisiones de mejor calidad, que es las que necesitamos. No por ello se va a resolver el tema de los medios públicos y comunitarios. Y en efecto, como lo señalé, el nombre de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y de otras organizaciones de la sociedad civil que suscribimos una iniciativa, en efecto, el proyecto que fue entregado por parte del Ejecutivo Federal pervierte la reforma constitucional. Una reforma constitucional en la que se han puesto enormes esperanzas, en el sentido de que, como lo he dicho después de 30 años, se le empieza a encontrar la cuadratura al círculo de esos derechos fundamentales de libertad de expresión y de derecho a la información. Los derechos fundamentales tienen que ser el eje de la reforma legal. Los derechos fundamentales, como lo dice José Luis Caballero, deben entenderse como el núcleo central de la legislación y de la ley secundaria. Es muy importante, también lo señalé, que no solamente se tome en cuenta que está ahí planteada la iniciativa del presidente. Existe en este país una costumbre perversa de que no se inicia la dictaminación de ningún texto si no llega la propuesta del presidente. Desde el 21 de octubre del año pasado, también lo señalé, la AMEDI entregó a un grupo plural de senadores un proyecto ciudadano que fue arropado con su firma por 18 senadores de diversos partidos políticos, excepto el PRI, por supuesto, y que en consonancia con ese compromiso, lo que la AMEDI pedía, lo que la sociedad exigía a los señores legisladores, es que se tomara en consideración el punto de vista de la sociedad, que se contrastaran las propuestas para que a partir de ahí se construyera. No como dice el senador Lozano, que si no hay en ese momento, no había en ese momento senadores que suscribieron el proyecto de la ciudadanía, a ellos les interesaba más entonces el proyecto del Ejecutivo Federal. Porque les recordaba que poner la firma en un documento que les entrega la sociedad civil es un acto altamente significativo y que se encontraban obligados a honrar no solamente su palabra, sino su firma. Porque firmar un documento de esta naturaleza significa compartir con nosotros los objetivos que ahí están planteados. Y que si bien es cierto que no pueden todos consentir con el pensar de la organización social, sí es necesario y se les exigía al conjunto de senadores de las comisiones dictaminadoras que de cara a la sociedad en forma pública dijeran los motivos
las razones por las cuales no están de acuerdo con la propuesta ciudadana. Lo peor que se puede hacer es simplemente esconderla en el cajón y creer que solamente existe una iniciativa y que esa es la iniciativa del Ejecutivo. Porque esa iniciativa del Ejecutivo Federal, como ya se ha señalado, se pervierte en función de que no reconoce los derechos de las audiencias. No es posible que los derechos de las audiencias queden, como dice el proyecto, a juicio de los códigos de ética de los propios concesionarios. ¿Cuándo en la televisión hemos escuchado que se defiendan los derechos en las audiencias? Nunca, porque no hay ese interés, porque el interés de todos los consorcios de las telecomunicaciones y la radiodifusión están motivados por la voracidad de la ganancia. Y es muy importante que se entienda que una iniciativa legal de esta naturaleza debe recoger las aspiraciones de una nación como la mexicana, que es pluricultural y multiétnica. Y ese alto significado que tiene la composición de la sociedad mexicana está planteado en el documento que le entregamos a este conjunto de senadores. Así que desde este recinto, con estas personalidades que nos acompañan, yo como presidente de la AMEVI les exigiría y retomaría otra vez este documento que se entregó a los senadores para decirle desde aquí a los senadores de las comisiones dictaminadoras de comunicaciones, de RTC, que analicen con detenimiento cada uno de los aspectos que tienen ambas iniciativas, que los contrasten y que nos digan en qué no están de acuerdo y por qué. Y que si efectivamente se llega finalmente a un consenso, este no sea el del mayoriteo, sino el del razonamiento y el de una lógica centrada en el entendimiento de lo que significa nuestra nación mexicana. Muchas gracias por su atención. Los planes de comunicaciones y transportes, de radio, televisión y cinematografía y de estudios legislativos forzaron un calendario cuyo objetivo es aprobar en este periodo de sesiones la iniciativa Peña Televisa. Convocaron a foros donde más del 60% de los ponentes eran representantes de las empresas reguladas y a las pocas voces críticas que invitaron terminaron por descalificarlas e incluso regañarlas. El senador Javier Lozano llegó al extremo de burlarse de nuestra convocatoria. Dice que está sorprendido de que haya tanto experto en telecomunicaciones. Lo que no sabe ese senador es que no hace falta ser experto en telecomunicaciones para saber cuándo se están violando nuestros derechos. No hace falta ser experto en telecomunicaciones para saber a qué intereses representa este senador. Cedemos la palabra al padre Miguel Concha. Bien, buenas tardes. Ya se decía hace un momento que este frente por una comunicación democrática en el país, pues tiene una larga historia. Esto no es algo que haya surgido en el fondo solo en los últimos días. La sociedad mexicana, a través de sus organizaciones, viene luchando por la democratización de los medios de comunicación desde hace muchos años. Yo recuerdo reuniones a las que tuve también la oportunidad de asistir el año 2002, cuando también se entregó a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma
en esta materia. Recuerdo también el año 2005, hacia el mes de septiembre del año 2005, cuando un grupo grande de organizaciones civiles, de redes, organizamos unos encuentros con los entonces candidatos a la presidencia de la República y candidatas y a las cámaras de senadores y diputados, en donde por cierto hubo algunos que decidieron no ir porque les íbamos justamente a cuestionar cuál era su postura política frente a la democratización de los medios en el país. Pues yo quisiera ampliar un poco lo que ya se ha dicho desde la óptica pues de las violaciones al derecho a la información, al derecho a la libertad de expresión, al derecho de la privacidad de los usuarios de técnicas de información y comunicación actuales, haciéndome eco del sentir de las juventudes que el día de ayer por la tarde-noche organizaron una marcha desde Televisa Chapultepec hasta el Senado de la República para hacer un posicionamiento sobre esa legislación secundaria de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Dicen los jóvenes, que además no solamente estuvieron presentes físicamente en esa marcha, sino que han estado presentes a través del ciberespacio, muy preocupados y con razón, unidos a la causa que estamos nosotros aquí planteando y defendiendo. En voz de diferentes expertos en la materia, la iniciativa representa un retroceso. Abre la posibilidad a la censura en Internet, pues otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad para vigilar, valorar y eventualmente ordenar a las empresas bloquear las señales de telecomunicaciones. Vale destacar que la medida no establece controles judiciales al respecto. Es decir, se puede monitorear, vigilar y bloquear cuando el Ejecutivo Federal lo decida. De aprobarse en su redacción original, la iniciativa daría recursos legales al Estado mexicano para la obtención de datos personales mediante localización geográfica en tiempo real. En conjunto se atentaría de forma grave contra los derechos humanos y la libertad de expresión, al mismo tiempo que se limitaría la labor de periodistas y de defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo en contextos de protesta social. La iniciativa de legislación secundaria de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión significa un paso más, quizá el más evidente, del intento de este gobierno priista por ampliar y sofisticar sus mecanismos de control, al mismo tiempo que refuerza su alianza con el monopolio televisivo. La propuesta del Ejecutivo Federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión debe entenderse en su contexto y no de forma aislada. Obedece a un agresivo paquete de reformas estructurales que entregan los bienes de la nación al sector privado, reforma energética, y se vulneran los derechos de millones de trabajadores, reforma laboral y educativa. Obedece también
a una reconfiguración del Estado mexicano en un Estado autoritario, el cual suprime libertades democráticas al tiempo que criminaliza la protesta social, persigue a sus críticos y propicia un clima hostil y de inseguridad contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas sociales que lo denuncian. Hoy no solo está en disputa la nación, sino la posibilidad de informar verazmente, de ofrecer contenidos diferentes, de denunciar los excesos del poder y de contribuir a la formación de la opinión pública. Está en juego también la posibilidad de sentar las bases para la democratización de los medios de comunicación y para ponerle fin a la concentración económica de las telecomunicaciones. Por tal motivo, dicen estos jóvenes, lo digo yo y lo decimos todos, por tal motivo llamamos a la sociedad mexicana a mantenerse informada y al pendiente del rumbo que están tomando estas decisiones. Nuestra participación es de vital importancia para impedir que continúen reduciendo nuestras libertades democráticas y vendiendo a nuestra patria. En diciembre del año pasado se le aplicó al país una de las reformas fiscales más regresivas. Múltiples voces se alzaron en contra de un paquetazo fiscal que sigue cobrando impuestos a los mismos y manteniendo los privilegios de los más poderosos. Aquí también la televisión jugó su papel al lado del presidente de México, desinformando, desviando la atención y bloqueando los verdaderos debates. Cedemos la palabra a Beatriz Solís, fundadora de AMEDI y defensora de las audiencias de Radio Educación. Muy buenas tardes a todos. Déjenme decirles que me siento sumamente orgullosa y satisfecha de la presencia de todos y cada uno de ustedes aquí con nosotros, sumando esfuerzos para la defensa de nuestros derechos. ¡Viva Radio Educación! ¡Viva! Cuando se plantean, por ejemplo, los foros como los de la semana pasada en el Senado de la República, se explica de alguna manera que están ahí los sujetos interesados. Yo estoy convencida de que aquí están hoy los sujetos interesados. Cuando pasamos hace unos años por la primera temporada de la Ley Televisa, no teníamos una reforma constitucional como la que hoy tenemos. Por lo tanto, en este sentido, me parece que tenemos hoy los ciudadanos que estamos tratando de contar con una ley secundaria que satisfaga todas las expectativas y esperanzas que habíamos depositado en esa reforma constitucional y que han sido absolutamente traicionadas por la iniciativa del Ejecutivo Federal. No contábamos con una reforma constitucional tan sólida como la que hoy tenemos. Por lo tanto, hoy un aliado más para nosotros, para defender nuestros derechos, es nuestra propia Constitución. La iniciativa, y no voy a repetir aquí, voy a tratar de tomar el menos tiempo posible,
ya se han mencionado aquí elementos absolutos y graves de inconstitucionalidad por la violación a un montón de derechos y la violación a la autonomía del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, del que, por cierto, no tenemos todavía a estas alturas su opinión. Tenemos una absoluta ausencia del sentido social que tiene precisamente el servicio de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. Cuando se les establece en la Constitución que son servicios públicos, está partiéndose de un primer supuesto, que los servicios públicos satisfacen necesidades sociales. Es un gran avance que se reconozca que la comunicación, que la radiodifusión, que las telecomunicaciones son necesidades sociales a partir de hoy y que el Estado tiene que garantizarnos. Hay un remedio de descripción en esa iniciativa de los derechos de las audiencias, que como ya bien lo dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, quedan todos resguardados nuestros derechos como audiencias, quedan resguardados en la férula específica de los propios concesionarios y sus códigos de ética, que está bien que tengan códigos de ética, lo importante es que tengan quién y cómo haga que estos principios éticos de autorregulación también tengan una correspondencia en términos de obligaciones, porque se están atendiendo derechos. Los derechos de las audiencias están siendo marginados al ámbito de la autorregulación y la buena voluntad de los concesionarios, y que a lo largo de todos estos años sabemos que de voluntad y de buena tienen poco. Son los contenidos que son fundamentalmente los servicios que nos presta la radiodifusión, sino cuáles son los servicios públicos que nos presta la radiodifusión si no es a través de los contenidos. Están de nueva cuenta manteniéndose en la Secretaría de Gobernación, quien los vigilará, los supervisará, los sancionará, como si lo hubiera hecho también hasta la fecha. Por eso se les deja en su férula. Yo considero que los contenidos de la radiodifusión forman parte de la construcción de un imaginario general de todos y cada uno de nosotros, y tienen que presentarnos una realidad absolutamente múltiple, plural, como lo somos todos nosotros. Los medios de uso social, cuando menos ya el día de hoy, están reconocidos por la Constitución, al igual que los medios públicos a los que incluso se les da 8 características fundamentales que tienen que atender y que fueron absolutamente ignorados por la iniciativa del Ejecutivo. Estas expectativas de que íbamos a poder contar con un marco que permitiera el desarrollo de los medios públicos y de los medios sociales han sido cancelados en esta iniciativa de ley. Por eso somos sujetos interesados. Por eso tenemos que defender nuestro derecho a contar con medios públicos y con autonomía editorial y con fuentes alternas de financiamiento, para alejarnos lo más posible de ese famoso dicho del que paga manda. Los medios públicos quedan de manera muy clara, y eso sí, muy puntual, establecido en la iniciativa, son aquellas radios y televisiones dependientes del gobierno federal. Esa es la definición que de medios públicos nos da esta iniciativa. Y los medios de uso social, que son, como ya se ha dicho aquí reiteradamente, son los que pueden ayudarnos a construir una verdadera contraparte a los grandes medios consolidados con intereses absolutamente comerciales y mercantiles. Son más castigados que hasta hoy, como hasta hoy han estado castigados. Se les exige una serie de requisitos, además de manera muy discrecional, porque dice que los que quieran tener un medio de uso social deberán entregar al menos estos 8 requisitos. No nos dicen cuál es el tope máximo de requisitos. La discrecionalidad entra entonces absolutamente abierta y castigada para los medios de uso social, a los cuales no se les permite, como siempre, que puedan contar con fuentes alternas de financiamiento para su existencia.
es el acotamiento a los usuarios de Internet, que no voy a repetir porque ya está más que dicha, nuestros derechos como usuarios de Internet y este nuevo derecho que se genera en la Constitución como el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, ya como un derecho de todos y cada uno de nosotros, se ve absolutamente mermado. Y por supuesto, la necesidad de que los señores legisladores, particularmente las comisiones de dictamen, pero no nada más los que están en las comisiones de dictamen, sino todos y cada uno de los legisladores, rescaten el valor que tiene su tarea de revisora y de manera de legislar de cara a la nación, mirando el interés general, y revisen las iniciativas que tienen turnadas. Hay muchísimas propuestas, incluso tiene 100 artículos más la iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información que la propia iniciativa del Ejecutivo, porque considera muchísimo y detalla con mucha precisión precisamente los derechos humanos que son transversales a lo largo de toda la iniciativa. Yo me felicito y los felicito por venir aquí a demostrar que en materia de comunicación y en materia de la legislación secundaria que tantos años hemos peleado, somos sujetos interesados porque queremos defender nuestros derechos. Muchas gracias. Esta batalla por la comunicación democrática se decidirá en la Cámara de Senadores, porque si la iniciativa Peña Televisa llega a la Cámara de Diputados, ahí el PRI y la telebancada son mayoría. Por eso es tan importante que todos los ciudadanos, sin importar ideologías, nos volquemos al Senado para exigir a nuestros representantes que sean representantes populares y no de las televisoras. ¿Existe de verdad la oposición en México? Ninguna reforma, si no es esta, va a contestar esta pregunta, porque hoy vemos a la senadora Alejandra Barrales del PRD y al senador Javier Lozano del PAN como los principales promotores de la iniciativa de Peña Nieto. Le damos la palabra al senador Javier Corral. Más, Gracias a todas y a todos por estar aquí, por acudir al llamado que un grupo de mexicanos hemos hecho para detener una iniciativa de ley que pretende burlar la Constitución y mantener el privilegio al monopolio televisivo del país. Gracias a quienes han participado directamente en la organización de estos trabajos, desde nuestra primera reunión preparatoria en la Casa Museo de León Trotsky. Particularmente agradezco a la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, a los directivos y personal de la Fundación para la Democracia, a todo mi equipo de colaboradores y a los integrantes del Grito Más Fuerte. Su apoyo es invaluable. Agradezco al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas su respuesta generosa y decidida desde el primer momento en el que nos encontramos y le propuse caminar juntos en esta causa como el referente indiscutible de una izquierda democrática y necesaria. Un diálogo en la convergencia desató de inmediato una adhesión potente y plural que ha robustecido esta convocatoria. Los convocantes somos mexicanos preocupados por el capitalismo de compadres que padece México. Artistas, intelectuales, académicos, políticos, periodistas y activistas defensores de los derechos humanos, molestos por el estado de cosas, levantamos la voz para formar un frente democrático que articule a todos aquellos que deseamos terminar con las componendas para enriquecer a unos cuantos y mantener enajenados a muchos. Porque esa es la realidad. De las 10 personas más ricas de México,
6 de ellas son concesionarias de bienes del dominio de la nación y los 3 primeros son concesionarios del espectro radioeléctrico de la nación para explotar las telecomunicaciones y las señales de televisión que monopolizan los mercados en niveles de concentración que no conoce otro país del mundo. Es de todos conocidos que en el Pacto por México se luchó denodadamente para que se produjera una reforma en contra de estos monopolios que asfixian al país, expolian económicamente al pueblo y además lo conducen por la vía del entretenimiento, la distracción, la manipulación o el ocultamiento a la indiferencia colectiva. En el pacto, la oposición enlistó como la reforma más importante la de telecomunicaciones y radiodifusión. Con ella incluso el PAN y el PRD justificaron su participación en ese mecanismo. En el compromiso 43 quedó asentado una mayor competencia en radio y televisión. De ahí surgió la iniciativa que cristalizó en un nuevo texto constitucional. Las reformas fueron amplias y de gran calado. Se modificaron los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 105 constitucionales. En el centro de la reforma se colocaron disposiciones constitucionales para fijar límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento, a la propiedad cruzada de medios que sirvan a un mismo mercado, para declarar preponderantes los servicios en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones e imponerles medidas efectivas para obligarlos a competir en condiciones de libre concurrencia y a imponerles medidas para desinvertir. Los artículos transitorios fueron muchos y extensos, al extremo detallados, incluso con especificaciones técnicas, hasta a una banda de frecuencia, la de 700 MHz, el articulado transitorio del decreto constitucional le señaló un uso específico: desplegar ahí una red nacional pública compartida para ofrecer el servicio de ancho de banda en Internet. El detalle de los transitorios fue ampliamente criticado, pero se hizo así ante el temor que el poder de Televisa pusiera de rodillas al PRI y a Peña Nieto y trataran de burlar la reforma, pues con todo y eso se están echando para atrás. Enrique Peña Nieto mandó al Senado una iniciativa de ley secundaria, presumiblemente reglamentaria de la reforma constitucional, que pretende hacernos de agua todo lo avanzado en la Constitución. Las medidas de competencia son una tomadura de pelo. Al órgano regulador le pretende quitar facultades y busca mantener en la Secretaría de Gobernación, como aquí ya se ha dicho, la vigilancia de los contenidos en radio y televisión. Ahora que esa misma Secretaría controla el mando de los cuerpos de seguridad pública, deja a Televisa libre de ser declarado como predominante en el mercado de la televisión de paga y le otorga amplia protección donde sí pudiera ser declarado preponderante con medidas irrelevantes. Posponen la transición a la televisión digital terrestre 2 años más y también 2 años más retrasan la convergencia plena de las telecomunicaciones hacia la transmisión de contenidos. Ignora por completo los mandatos constitucionales para fortalecer a los medios públicos. Se les cierra el paso, los discrimina a los de uso social y a los medios indígenas y comunitarios los deja en el olvido. La iniciativa enviada es una alambicada treta para mantener a Televisa como el Ministerio de Información del régimen, la telecracia, como la ha llamado Juan Villoro. ¿Por qué hizo esto Peña Nieto? ¿Simuló desde un principio o Televisa lo doblogó a menos de 2 años de gobierno? Son los únicos dilemas creíbles en este engaño político. Si fue una tomadura de pelo, no podemos cruzarnos de brazos y ver pasar un camino de libertad que buscamos. Si es una debilidad ante quien lo hizo presidente, no podemos ser indiferentes ante un poder fáctico que quiere llevar la agenda empresarial.
indiferentes ante un poder fáctico que quiere llevar la agenda empresarial como si fuese la del país. He dicho que esta nueva investida del Canal de las Estrellas es un reloaded de la ley Televisa, como también lo señaló Aleida Calleja, que hace 8 años impuso en el Congreso y que derrotamos muchos de los que estamos aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos ante la segunda temporada de aquella canallesca, ahora más atrevida, porque hace una apuesta mayor. Las televisoras de este país son sinuosas en su actuar, dejen telarañas y en sus hilos delgados se esconden simulando molestias, promoviendo amparos para que no se diga que están felices ante la iniciativa que les sirvió el presidente de la República. En este momento, el Senado está analizando la iniciativa. Han forzado, como aquí bien se dijo, un procedimiento de dictamen promovido por legisladores afines a sus intereses. Quieren sacarla en este periodo. La capacidad de análisis requerido es imposible que se pueda dar en semanas. Leyes en materia político-electoral, nombramientos de comisionados del IFAI, ley de competencia económica y una luz legislativo para reglamentar la reforma energética quieren procesarse de manera conjunta en las próximas semanas, y en medio de todo ello, la legislación de telecomunicaciones. Todo para que nadie sepa de qué se trata nada. Es una trampa para que el cansancio y la impotencia haga de las suyas entre los grupos parlamentarios y los senadores. El debate parlamentario es útil cuando la sociedad lo hace suyo, cuando en los periódicos y en los cafés se discute lo bueno, cuando en los periódicos y en los cafés se discute lo bueno o lo peligroso de una ley, o con maquiavelismo refinado se conspira enviando una luz de iniciativas importantes para que salgan en cosa de semanas. Además, se ha querido tapar el ojo al macho, como lo dijo Agustín Ramírez, con unas comparecencias que mostraron el peor rostro del sometimiento de algunos legisladores con los intereses estrictos. Hay que ver solo por curiosidad en la repetición del canal del Congreso cómo los legisladores piden aplausos para los representantes de la CIR y descalificaciones y regaños en contra de quienes no piensan como ellos. Es importante la competencia en la televisión comercial, pero es mucho más importante un sistema de medios públicos de comunicación para impulsar la diversidad y pluralidad de contenidos. No se trata solo de transferencia de capital entre privados del mercado publicitario, sino de nuevos canales que quiten el monopolio informativo y sirvan, como dice la Constitución, a los bienes de la cultura y a los objetivos señalados en el artículo 3 de la Constitución. Que la información sea crítica y que dé luz a las audiencias. Continuar con mentiras a medias, sin profundidad de análisis, sin investigación, es una forma de engañar a los televidentes. Solo un frente, con todas las voces libres y críticas, nos puede permitir avanzar. Solo un frente democrático puede detener la intentona en el Senado. Un frente actuante comprometido. Es hora de atajar la traición de Peña Nieto e instar a los legisladores a que respeten la Constitución, y por eso han sido convocados. En el Senado de la República, el PRI y sus aliados confían en que permaneceremos indiferentes. Parten del cálculo político de que no pasará nada si en la reforma constitucional más importante de los últimos 100 años, la energética, no se manifestó la protesta social como esperaban. Dicen que en esta menos. Demostrémosles que no es así, que aunque no seamos expertos en telecomunicaciones, sabremos defender nuestros derechos. Muchas gracias.
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Voces de la oposición, yo diría de la oposición domesticada, han estado señalando que varios de los aquí presentes, de los que estamos tomando la palabra en este acto, no somos técnicos ni especialistas en comunicación. Efectivamente, yo no soy especialista en comunicación, ni técnico en estas cuestiones, pero creo que muchos, yo diría todos, nos damos cuenta que las posiciones de esa oposición domesticada lo que buscan es defender los monopolios, amordazar la libertad de expresión, acallar las voces libres y que tienen temor al progreso y al ejercicio de las libertades. Nos damos cuenta también que al apoyar esta propuesta de leyes secundarias que ha enviado el Ejecutivo al Senado, se están limitando nuestros derechos. De eso nos damos perfectamente cuenta. Se nos quieren limitar nuestros derechos. Se quiere retrasar el avance tecnológico y con ello impactar negativamente en el crecimiento económico y social del país. Se quiere fortalecer a los monopolios ya existentes en los medios de comunicación. Se va de manera concreta, específica, en contra de la reforma constitucional. Esto se va en contra de nuestra Constitución. De aprobarse las leyes secundarias tal como están, estaremos quebrantando el orden legal, estará violándose nuestra Constitución y estaremos regidos por leyes anticonstitucionales. De esto, más allá de especialistas o no especialistas, estamos plenamente conscientes. Por eso esperamos que se dé un fuerte debate legislativo, que nuestros senadores, los senadores como los que están aquí presentes, den un fuerte debate legislativo para echar abajo estas leyes secundarias, estas leyes reglamentarias que pretenden vulnerar la Constitución y pretenden vulnerar derechos esenciales de los mexicanos. Y por eso desde aquí un llamado a organizaciones políticas, a organizaciones sociales, a ciudadanos sin partido, a mexicanas y mexicanos, todos, para fortalecer este frente en favor de la comunicación democrática. ¡Viva México! Muchas gracias, ingeniero.